Bueno, si os Ajá, parece vale. bien, vamos a comenzar. Voy a dejar como presentadores a Jorge, a Juan y a mí, ¿vale? Cuando queráis intervenir, podéis darle a alzar la mano y os activo como presentadores, ¿vale? Para que podáis participar. Eh, Rafa, sí, bueno, nada, que digo, no sabía si se había... bueno, Estamos esperando, ¿no? Ok. sí, bueno, ya podemos, a ver, ya podemos comenzar, ¿eh? Eh, A ver, como sabéis, está la sesión de expertos en vivo del curso, el primer curso de literario formativo Policía Educador para la Seguridad Vial, eh, curso de introducción a la educación vial y herramientas para policías y educadores viales. Jorge Roer ha sido el director del curso, yo he formado parte del equipo docente y aunque el curso no ha terminado todavía, termina mañana con el examen final, pues hoy tenemos este plus que ofrecemos que es el expertos en vivo, ¿no? La sesión de expertos en vivo. Eh, Veo que aquí ya se han unido algún alumno más. José Serrano se acaba de unir. Pues deciros a todos que en la parte derecha abajo tenéis un chat donde podéis hacer algunas de las preguntas que deseáis. Aparte del equipo docente, pues tenemos como invitado a Juan Vecino, es policía local de Extremadura y es técnico en educación vial y ha dedicado gran parte de su vida profesional a, a educar. Y también en su día pues fue el presidente de la Asociación de Técnicos de Educación Vial de su región, de Extremadura. Juan, pues Ujú. primero agradecerte el que estés aquí con nosotros, permitirte la oportunidad de que te presentes para los alumnos del curso que están en línea y para los miembros del equipo de ISES que también se están uniendo a la sesión. Pues nada, en principio, muy buenas tardes a todos. Gracias por el ofrecimiento de poder compartir con vosotros este ratito online. Como sabéis, bueno, dentro de las dificultades del trabajo, por los turnos de esta mañana, esta noche que hay que volver al trabajo y demás, pero bueno, el también es una satisfacción por el poder conectar con personas de todo el mundo de AICHEP. Bueno, a pesar de que estoy ahí, llevo una temporadita que no tengo mucha actividad por compaginar otras actividades personales y profesionales, pero por lo demás sin perder el vínculo directo con la educación y la seguridad vial, ¿no? Como decía Rafa, buena parte de mi actividad profesional gira en torno a la educación y la seguridad vial, hasta el extremo que yo diría que casi el 95% de mis años de policía los he estado dedicando de una forma o de otra a la actividad docente como educador vial y luego en otros aspectos menos conocidos, pero que también son aplicables al entorno de la educación y la seguridad vial y que, por supuesto, son muy aprovechables, ¿no? Soy policía local en Coria, provincia de Cáceres, Extremadura, y bueno, es mi segundo destino porque anteriormente estuve en mi localidad natal, Torrejoncillo, y llevo cerca de 16 años relacionado con el mundillo de la educación vial y empecé prácticamente desde cero, como muchas de las personas que pueden haber recibido el curso. Y aparte de la vocación por el interés por difundir los valores de la educación y la seguridad vial, os puedo asegurar que
este mundo, en el momento en el que entras, te olvidas del concepto hago cualquier formación por hacerla, porque al final es un mundo que te engancha y te engancha bastante. O sea, en el momento que tú empiezas a conectar con alumnos de los colegios, con los niños, eso ya os puedo asegurar que en el momento que hagáis alguna práctica os vais a enganchar de por vida, no os vais a poder desenganchar. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre con el pensamiento humilde de crecer, de no dar nunca todo por aprendido, todo lo contrario, aprender todavía cada día más y mejor, sobre todo de grandes compañeros y grandes personas como están dentro del equipo de ISEB, a los cuales a muchos de ellos sí tengo el placer de conocerles y a otros les estoy conociendo online en estos momentos. Y la verdad que esta evolución personal es una superación ya no solo para mí, sino para muchos de nosotros que empezamos en estos desde cero, sin saber qué es la educación vial y empezamos a construir desde un curso en el que tenemos acceso a una serie de conocimientos, pero una serie de conocimientos que ya dependiendo de las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, conjunto con nuestro desarrollo personal y profesional, nuestra madurez, pues nos van a permitir llegar a diferentes sectores de población, porque empezamos con un concepto básico de la educación vial que se dirige a los niños y es un error tremendo. La educación vial se desempeña en ámbitos y en todos los sectores poblacionales, independientemente de la edad, y tiene un valor incalculable. En primera instancia, todos asumimos la educación vial, qué bonito, las señales, vamos a transmitir las señales, pero claro, es otro de los grandes errores que cometemos. En nuestra evolución personal, profesional, técnica, al final nos demuestra que cosas tan intangibles como la percepción del riesgo se convierten en un campo de trabajo en el que tenemos mucha labor por hacer. Y eso para todas las personas que profesionalmente tienen alguna relación con el tráfico y la seguridad vial, pues tiene una importancia trascendental y capital, porque empiezas por intervenciones puntuales que con el paso del tiempo te las llevas al terreno de la intervención diaria, cotidiana con la ciudadanía. Y eso tiene un valor incalculable por conocer a las personas y por saber transmitir un mensaje. También es verdad que estamos un poquito perdidos al principio porque se nos hace un mundo tremendo el tener tantas cosas que aprender, pero el recurso más importante es la pedagogía y saber reconocer cuáles son nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas. Una cosa muy sencilla, porque es cuestión de saber afrontar, como le pasa a mucha gente, el miedo escénico de impartir una clase, pero a la hora de la verdad, pues ese miedo hay que convertirlo en esa fortaleza que te hace crecer como persona y llevarte pues eso, a ampliar tu formación en todos los sentidos, ¿no? Yo, como suelo decir muchas veces, es convertir el conocimiento en actitudes, que no es fácil, pero también ahí interviene la parte emocional, cómo seamos nosotros capaces de transmitir nuestro mensaje y de saber transferir ese saber que nosotros vamos adquiriendo con el paso de los años, transferírselo a otras personas para que lo sepan aplicar. No para que lo entiendan, sino para que lo sepan aplicar, porque el resultado se va a traducir siempre en eso que buscamos, que es minimizar el riesgo vial, minimizar el número de víctimas y sobre todo evitar personas que puedan fallecer, ¿no? Eso es a grandes rasgos el objetivo principal que buscamos, ¿no? Y a partir de eso, de esos inicios en los que uno no sabe ni cómo empezar ni por dónde, pues empiezas a construir tu mundo con esas aportaciones de grandísimos compañeros que te van ayudando por el camino y que, por supuesto, siempre están a disposición para echar la mano en cualquier momento, ¿no? Al final se convierte una inquietud se convierte en una pasión y eso ya pasamos de lo visceral a lo emocional y se convierte en una parte importante de nuestra vida que no nos podemos ya quitar en ningún momento, ¿no? Muy bien, Juan. Además, me ha llamado la atención y lo que has dicho, que una vez que te enganchas, pues nunca te desenganchas, ¿no? de la educación vial, lo que nos ha pasado a todos. Sabemos que ahora tienes otros compromisos también, aparte de la educación vial, pero como ya se te ha dicho en varias ocasiones, que aquí tienes tu casa y
para el día que tú quieras, pues allá. De hecho, hoy te agradecemos infinitamente el que estés aquí, porque sabemos que estuvo trabajando desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 2, y ahora vuelve a trabajar a las 10 de la noche. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. Hubo una cosa que me llamó la atención, creo que fue ya hace 4 o 5 años, unas jornadas que se hicieron en Mérida. Aquel día hice 600 kilómetros y nos plantamos desde Puente Genil, nos plantamos en Mérida. Y yo creo que si fue en aquella ocasión o en otra, pero que me llamó mucho la atención de ver una exposición tuya donde hablabas de los cursos que estabas impartiendo Taseval. Sí. Recuerdo que a raíz de aquella intervención pues, me prestaste documentación que tenías y para mí, a ver, fue algo grandioso de verte como técnico en educación vial, como persona preocupada y darle ese cariz profesional. Recuerdo unas palabras tuyas, vale, vamos a reeducar a personas adultas, pero me acuerdo que en tu exposición hacías hincapié, pero en cómo lo íbamos a devolver a la sociedad, en qué parte se iban a reinsertar, a personas que habían sido infractadas, en qué parte. Digo, hombre, me llamó la atención porque digo, oh, este hombre sabe de lo que habla y además tiene ese interés por alcanzar, digamos, la excelencia, ¿no? Y Sí. hablando de educación vial, la excelencia es el salvar cuanta más vida mejor, ¿no? Sí, a ver, los TASEVAL, para quien no haya escuchado nunca hablar de los TASEVAL, son talleres de seguridad vial, de educación vial, se plantean así, desde instituciones penitenciarias para personas que han cometido delitos contra la seguridad vial, en cuya condena el número de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad es hasta un número máximo de 60, creo que lo modificaron hasta 60 horas. Entonces, lo que les hacen es que en lugar de hacer las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, se establecen este tipo de talleres de educación vial que tienen una duración de 20 horas, que son cortísimos, en los cuales a través de 32, se bajó 32, se subió 32, sí, 32 horas, a través de una serie de sesiones presenciales se intenta concienciar a las personas que han cometido el delito contra la seguridad vial de las circunstancias del tráfico que provocan víctimas o de incluso analizar invadiendo un poco la esfera de la criminología, alcanzar un poco a conocer el por qué han llegado a cometer ese tipo de delito, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros como asociación empezamos, como ATESVEX, empezamos a impartir este tipo de talleres, a nosotros instituciones penitenciarias nos facilitó un material que no tenía nada que ver con la concienciación que se exigía. De hecho, nos decían que se conformaban con que un 1% de los penados que estaban recibiendo el taller se pudieran concienciar mínimamente, y yo le decía que me parecía lamentable que un organismo público, una institución pública, estuviera conformándose con algo tan paupérrimo como un 1%. Digo, es que no puede ser, es que os tendríais que conformar con que el 1% no se concienciara, pero decirme que os conformáis con que un 1%, y claro, yo una vez que me puse a valorar los contenidos, pues claro, me di cuenta que esto pues no sé, algo muy superficial y que al final lo que intentan es facilitar a la gente que supere los talleres de educación vial. Y mi propia filosofía me impide hacer eso, porque soy técnico, soy profesional, pero en primera instancia en persona soy humano y es mi obligación social es intentar concienciar a esa gente independientemente de lo que me diga la administración, de lo que depende. Es que me da exactamente igual. Yo como técnico, como experto, como profesional, como educador, como persona, mi obligación es cumplir con lo que se me pide, que es intentar concienciar. Y entonces a raíz de eso empecé a hacer una serie de valoración del valor pedagógico del material, cómo lo podía asimilar la gente que recibía los talleres y yo me daba cuenta que eso no transmitía, no llegaba, con lo cual tardé en la segunda sesión que impartí, ya me empecé a hacer mi propio material, empecé a trabajar con temas conductuales particulares y sobre todo a trabajar eso, la concienciación para lograr un cambio actitudinal, que al fin y al cabo es lo que queremos. Y en esa valoración, indiscutiblemente había que hacer una evaluación. Lo que yo le estoy transmitiendo como técnico a estas personas, ¿cómo
van a asimilar y cómo lo van a aplicar después. Porque realmente de lo que se trata es evitar la reincidencia. Evitar que una persona que ha cometido un delito contra la seguridad vial, lo primero, lo básico es intentar que no vuelva a cometer ese delito, pero que no vuelva a cometer ninguno, ¿no? Y entonces eso, pues, requería un estudio muy profundo de qué conceptos eran los que se trabajaban con los penados, y por eso es por lo que planteaba el nivel de reinserción social de una persona que ha cometido un delito contra la seguridad vial, porque realmente si nosotros no le concienciamos y no obtenemos un resultado final después de unas horas de educación, reeducación, socialización, como el nombre que le queramos dar, si no conseguimos un cambio actitudinal, esa persona no se reinserta vitalmente bajo ningún concepto. No sale con una predisposición reiterada a delinquir porque entiende que el tratamiento de los delitos contra la seguridad vial son excesivamente blandos porque él ha cometido un delito, su condena han sido una serie de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, las compensa con un curso en el que alguien le dice, no, si con que lo superes es bastante. No, perdone usted, lo tiene que superar, pero con un resultado, con una productividad, que cuando salga del curso sea capaz de decidir y de ser, mediante su observación y su experiencia, decidir, no, esta conducta que estoy desarrollando al final me va a llevar a cometer otro tipo de delito, ¿no? Y en eso sí que trabajaba mucho en los aspectos actitudinales, pero con las emociones. En esto José María Navarro, que es un grandísimo experto, lo sabe perfectamente. El trabajar con las emociones de esos penados, pues hacía que por lo menos buena parte de ellos acabaran el curso de educación vial con un agradecimiento especial y de hecho conservo la amistad con muchos de esos penados por delitos contra la seguridad vial gracias a ese trabajo emocional. Hacerles descubrir que el resultado final de un siniestro de tráfico puede ser él o su familia, pero tienen que ser conscientes de que eso es así, porque al final toda esta gente que comete delitos contra la seguridad vial y pasan como un rodillo por la vida, pues creen que están vacunados y que no les va a pasar nunca nada, ¿no? Que están tocados por una varita mágica y que ellos no van a ser nunca víctimas. Y la víctima, como les explicábamos en muchas ocasiones, pues puede ser una víctima primaria, pero también secundaria. El dolor no es para la víctima que se va, que se puede ir porque fallezca, sino para el conjunto de víctimas secundarias de su entorno que pueden fallecer también, ¿no? Entonces, bueno, eso era una de las grandes preocupaciones que yo tenía en el ámbito de los TASEVAL, ¿no? Una preocupación porque esto se lleve a un término en el que el resultado sea positivo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por diferentes circunstancias tuvimos que dejar de impartir esos talleres porque se nos exigía ya muchísimo, nuestras aportaciones llegaban a ser voluntarias con unos desplazamientos de muchísimos kilómetros y nadie nos daba ningún tipo de ayuda, que no pedíamos ganancias por las horas de docencia, simplemente que nos compensaran esos gastos y al final pues se juntaban muchísimos, te hablo de miles de kilómetros realizados para poder impartir esos talleres con los penados, que nosotros nuestra parte del trabajo sí lo hacíamos, pero por parte de instituciones penitenciarias ni se valoraba siquiera, ¿no? Que es una pena, es una lástima que esto esté ocurriendo, pero creo que en eso debemos de ser profesionales y llegar hasta donde podamos, pero siempre cumpliendo el objetivo, ¿no? El objetivo de concienciar, de lograr el cambio actitudinal y de evitar las víctimas, que es en lo que vamos a esforzarnos toda la gente, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia súper gratificante atendiendo a la necesidad también de crear un material didáctico alternativo al oficial, porque el oficial era un tocho de no sé cuántos cientos de páginas que ni siquiera se actualizaba. Cuestiones tan importantes como los delitos contra la seguridad vial, estábamos hablando de información que ponían anterior a las reformas del Código Penal, con lo cual no se les podía presentar una información, ¿no? Y luego una queja que sí que transmití también es que, claro, en los delitos contra la seguridad vial, el tratamiento que tiene una persona que ya tiene previamente el permiso de conducir y comete un delito, que tiene ciertos conocimientos viales, el tratamiento que tenía una persona por un delito, por conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca un permiso, pues era el mismo, el taller que se impartía era el mismo. Y eso exige una discriminación en la que a esa gente que no ha tenido nunca un permiso de conducir tengan un tratamiento diferencial. No se le pueden aplicar contenidos que ya de por sí tiene que conocer una persona que sí dispone del permiso de conducir, ¿no? En fin, bueno, fue una experiencia que duró bastantes años, creo que fueron 5 años trabajando en los TASEVAL con penados y
que fue una experiencia impresionante en todos los sentidos. El poder hacer el trabajo emocional para lograr un cambio actitudinal, ¿sabes? Y bueno, eso es uno de los ámbitos en los que trabajé. Sé que te hizo también muchas gracias el tema también de la normativa vial para señalización en vías urbanas. Y bueno, pues es un poco la detección de esas carencias, esas lagunas que hay dentro de la normativa estatal, que hace que nuestro trabajo como educadores viales tenga que ser variable en función del territorio en el que desempeñamos nuestra labor. Porque atendiendo a los criterios de diseño urbanístico, el entorno social, el entorno ambiental, pues claro, todo esto varía, todo influye, ¿no?, en nuestra forma de desarrollar el trabajo. Y es curioso que no hay ninguna normativa estatal que unifique criterios, ni siquiera en materia de formación vial, como en el tema de normativa en vía urbana. Juan. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, Juan, una pregunta sobre estos talleres. ¿Se impartían para personas condenadas que habían ingresado en prisión o para cualquier tipo de condena, aunque no suponga ingreso en prisión? Porque además, como nos comentaba en una jornada el fiscal general de Seguridad Vial de Andalucía, el 30% más o menos de las condenas penales son por delitos contra la seguridad vial, que no quiere decir que todos ingresen en prisión. Estaba mirando ahora una estadística de la DGT, la última que ponen del 2017, unos 80.000 condenas en España. O sea que es un volumen muy importante y además un factor de sensibilización a personas que no están en una situación en principio de delincuencia o de conductas que se les pueda imaginar el poder ingresar en prisión, pero no hay esa conciencia de que cada vez que coges un coche, pues te puedes ver de repente en prisión, cambiar tu vida, aparte de las consecuencias que hayas causado a otras personas. Claro, es que dependiendo del tipo de delito vial que sea, la pena de prisión se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de delitos que te dicen, por ejemplo, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que te dicen una condena de tal a tal de prisión, una condena de multa de tal a tal, o estos delitos que te ponen la condena de O y no te ponen la I, por ejemplo, las negativas, que sí están más penadas, pero sin embargo el conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes no lleva la misma pena que lleva el delito por la negativa o por una conducción manifiestamente temeraria o que haya un resultado de muerte. Son penas diferentes y los TASEVAL son para este tipo de penas que te sustituyen las multas y la prisión por las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no deja de ser una condena, es una condena firme en la que tú tienes que cumplir la pena que se te impone, en la que te dicen prisión, multa o jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Con esa O, cuando los penados son entrevistados por instituciones penitenciarias para determinar cuál va a ser la pena final que se le impone, les ofrecen el TASEVAL como una medida alternativa para que se quiten del medio las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Por qué? Porque si es una persona que está trabajando y que no puede realizar esas jornadas porque le interfiere en sus jornadas laborales y demás, aunque exigiría una adaptación, además es que ellos las tienen que aceptar voluntariamente, no se les puede imponer, ellos tienen la voluntariedad de aceptarlas o no. Claro, lo sustituyen por unos cursos presenciales de 4 o 5 días con una serie de horas que ellos les venden como un mero trámite y al final la gente opta por hacer el curso de educación vial, pero que no tiene un seguimiento por parte de instituciones penitenciarias. Para instituciones penitenciarias se convierte en un trámite en el que el penado le dice, venga, ya está, hago esto. Y al final a las personas que van a impartir el curso les endosan la responsabilidad del seguimiento y hay que hacer un seguimiento en el que no puede faltar un tanto por ciento de las horas y si de manera reiterada tú faltas varias horas al curso de educación vial, que es el cumplimiento de tu condena, que has aceptado voluntariamente, de forma automática a esa persona se le expulsa del taller, el docente tiene autoridad para expulsarle del taller
y se le tramita como un quebrantamiento de condena. De hecho, yo he tenido que ir a juicios a la Audiencia Provincial de Cáceres por quebrantamientos de condenas de personas que no han cumplido su condena del curso de educación vial por el TASEVAL. Pero que el tratamiento que se le sigue dando por parte de instituciones penitenciarias es que es súper blando. Es súper blando porque, lo que decía, ellos no se conforman con que sea un trámite y que la gente cumpla su condena. Cuando para los técnicos, expertos, profesionales, docentes, educadores, como nos queramos llamar, se convierte en una necesidad profesional porque sabemos cuál va a ser el resultado final. Que esa persona, si no tiene una reeducación positiva, al final vuelve a delinquir, porque entiende que la pena que ha tenido es leve, que no ha tenido tampoco un estigma social de relevancia que la gente le vaya a señalar y al final entiende que es algo muy normal, lo normaliza. Y nosotros lo que no queremos es que se normalice esa conducta punible a nivel penal porque va a invitar al delincuente a delinquir otra vez. Yo cuando empezaba estos talleres siempre decía lo mismo. Ustedes no quieren que se les llame delincuentes. Ustedes creen que no son delincuentes. Ustedes han cometido un delito contra la seguridad vial. Tal y como está establecida la legislación, yo a usted le puedo decir que usted es un delincuente. Cuestión aparte es que yo en el ámbito de la intimidad y en esa intromisión o en ese espacio reservado a la privacidad y a la intimidad de las personas, yo no voy a salir a estigmatizarle a usted en la playa, a señalarle y decirle, usted es un delincuente que ha cometido un delito contra la seguridad vial. Eso yo no lo puedo hacer nunca, jamás lo haré. Pero en el ámbito interno de un taller de educación vial sí, les tengo que concienciar de que han cometido un delito y que independientemente del carácter más blando o más leve que alguien le quiera dar, para la sociedad es bastante grave. Y si no, le preguntamos a todos los familiares de víctimas derivados de personas que han cometido un delito contra la seguridad vial. Además, como decía, siempre intento hacer un trabajo emocional desde primera hora con la gente adulta. Los niños, el trabajo con los niños es espectacular, te sorprenden y te puedes tirar horas con inquietudes, con preguntas, pero la gente adulta ya no, busca cumplir el trámite. Y entonces ahí ya sí que entra nuestro propio recurso, esa pedagogía emocional en la que nosotros tenemos que vencerles, no convencerles, sino vencerles. Ellos tienen un muro psicológico en el que te ven como un tiempecillo que ellos tienen que cumplir, pero nosotros no les vemos así. Nosotros vemos la segunda parte de todo esto, que es la víctima, y estamos pensando en la víctima antes que en ellos como delincuentes, ¿no? Y entonces el trabajo inteligente emocional con ellos, para mí siempre empezaba con un poco hacerles buscar a esa persona más querida para ellos y hacer un trabajo importante de llevarles al extremo en el que ellos mismos, sus familiares, son las víctimas de personas como ellos que son los que han cometido el delito. Entonces, esa barrera emocional, ese impacto que se les crea en esa primera sesión, es decirle, cuidado con lo que estáis haciendo porque vosotros podéis ser los siguientes, vosotros o esas personas tan queridas que vosotros tenéis, ¿no? Por eso, a ver, todos esos miles de personas que cometen delitos contra la seguridad vial, yo estoy segurísimo de que muchos ha sido una cuestión puntual y en eso sí que la labor del docente es esencial. Tienes que detectar. Hablaba antes de esa cuestión, esa parte de criminología que podemos utilizar para saber cuál es el origen de ese delito que se ha cometido, ¿no? Para poder llegar también al resultado posterior de saber cómo conseguir que esa persona se reinserte vialmente, porque tenemos que jugar con su voluntariedad, con que él asuma los contenidos, los conocimientos que tú le estás transmitiendo, pero a la vez también que los apliquen, porque si no las aplican, nuestro trabajo ha sido en balde, no conseguimos nada. Y yo, eso sí, a través de diferentes preguntas o unos test que hay especiales para valorar si que esa persona haya cometido un delito ha sido algo puntual o es costumbre, pues bueno, también es una buena herramienta de trabajo, ¿no? El poder tantear y saber por qué están ahí y saber hacer un poco esa atención personalizada para darle respuesta a cada uno, ¿no? Y os advierto que también es súper complicado por otra cosa, porque instituciones penitenciarias entrevistan a la gente sin tener en cuenta la y el idioma de la persona que tiene que realizar el taller. Y yo me he encontrado teniendo que impartir talleres para gente de nacionalidad rumana, nacionalidad checa, nacionalidad polaca, nacionalidad china, nacionalidad italiana, francesa, inglesa y tienes que conseguir algo de ellos, ¿sabes?
y a ti te sueltan el taller y te dicen, ala, ahí tiene usted eso. Y claro, te choca una persona que no habla apenas español y que te lo ponen en un taller, ¿cómo va a asimilar los conceptos o cómo vas a conseguir su cambio actitudinal? Y yo me he tenido que ver en situaciones en las que a esa persona no la excluían del taller y le obligaban a cumplirlo una vez que aceptaba cumplir el taller, y tenerme que buscar la vida con traductores de chino, de checo, de polaco, de rumano, de pakistaníes también he tenido. O sea, que esto es un trabajo impresionante, ¿no? Realmente te vuelcas porque te gusta y porque quieres encontrar ese resultado positivo, ¿no? Porque vas más allá de lo profesional. Si fuera estrictamente por lo profesional, dirías, mira, búscate otro que te haga este trabajo, pero al final tú buscas, te implicas, es lo que decía antes con Rafa, ¿no? Que esto te engancha, intentas dar lo mejor de ti, y por eso es lo importante de crecer con humildad y aprender siempre, aprender un poquito más, estar siempre formándote y no tener nunca miedo a aprender de nadie, porque en el sitio más sospechado te encuentras el recurso más válido. O sea, y no sé, esto es un mundo maravilloso en el que esto es fantástico. El aprender es, no sé, es ideal. Juan, veo que asiente con la cabeza Leticia Muñoz desde México. Ponía por aquí por el chat de que la legislación española, que es un referente, que no habla de accidentes de tránsito, que habla de cometer delitos contra la seguridad vial y demás. Vamos a ver si nos llega su voz y su imagen. Y Leticia, a ver qué te parece la exposición que está haciendo Juan. Sumamente importante. ¿Sí me escuchan, Rafa? No sé si Sí, me ven, sí. pero Sí, no sé sí. si me escuchan. Bueno, se me hace sumamente importante el tema. Híjole, es apasionante. ¿Por qué? Porque como bien te lo digo en el chat, en México existen los accidentes viales. Hablar aquí de delitos viales es todavía en algunos sectores de la sociedad un escándalo. Empezar a cambiar el chip de decir, a ver, no es un accidente, lo que cometiste no fue un rasponcito, sino pusiste en juego la vida de una persona o simplemente le arrebataste la vida a una persona. Cambiar ese chip de decir, si yo le digo accidente, creo que es que es inevitable, que no lo pude haber evitado, y realmente no. En la convicción que tengo es que lo que cometemos son delitos y que todo un conductor que toma un vehículo y que se sube y que empieza a manejar es porque ya tiene las habilidades, ya desarrolló las habilidades, ya tiene el conocimiento de las normas y de lo que puede pasar. Definitivamente es el tema muy interesante. Juan, yo te quiero hacer una pregunta. Yo escucho que los talleres que das, hablas de la sensibilización, pero ¿tú crees que esta sensibilización para iniciar el taller pueda ir dirigida al conductor para que él entienda en primera instancia y antes que cualquier otra cosa que lo que cometió fue un delito o un accidente? O ellos, Sí, por supuesto. Perdón, o ellos Sí, sí. dentro de la cultura que tienen ustedes ahí en España, ya tienen mentalizado que es un accidente y que no lo pueden justificar de ninguna manera, porque el mexicano aquí sí se justifica. Aquí sí se le echa la culpa al peatón, se le echa la culpa a todo mundo y tratan de decir, no fue mi culpa. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Sería Sí. importante, es necesario o ya en su cultura lo tienen bien ubicado que un delito es un delito? No, en principio los comportamientos sociales que se pueden vincular a los delitos contra la seguridad vial muchas veces están interiorizados como algo normalizado. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una reunión social en mi casa, en un bar, con gente conocida, me tomo unas copas, me tomo no sé cuántas copas y yo salgo a la calle y cojo el coche. Y lo interiorizan, lo asimilan como que es algo normal. El comportamiento social está normalizado, que es así, que yo puedo beber y puedo coger el coche. Claro, si tú atropellas a una persona y esa persona fallece, como le decimos siempre, si todo lo que se puede evitar deja de ser un accidente. Todo lo que se puede evitar. Primera pregunta.
¿Usted pudo evitar coger el coche después de haber bebido? No, yo es que me tenía que ir para casa. ¿Usted tenía personas conocidas que le podían recoger? ¿Podía usted coger un taxi? ¿Tenía usted medios para desplazarse? Claro, es que al final da igual por donde salgan. Y te digo que mayoritariamente la gente tiene esa interpretación de la normalización de esas conductas asociadas al delito contra la seguridad vial como que prácticamente son impunes, pero es esa percepción del delito blando. Yo sé que hay mucha gente en el entorno policial que sigue considerando que los delitos contra la seguridad vial son delitos muy blandos y que así tienen que seguir. Yo soy de una opinión muy contraria. Yo creo que esto hay que penarlo todavía más. O sea, no me queda ninguna duda de que una persona que consume bebidas alcohólicas y se pone a conducir arriesgando su vida, pero la de los demás, para mí eso no tiene excusa, no tiene justificación. Entonces, por eso necesito que en primera instancia el trabajo con ese tipo de personas que han cometido un delito, decirles que son delincuentes, pero no porque yo le vaya a estigmatizar y le vaya a señalar de por vida, sino porque son delincuentes porque han cometido un delito y así lo establece la normativa en vigor en España y en todo el mundo. Usted comete un delito, es un delincuente, así de sencillo, independientemente de la tipología del resultado. Usted ha cometido un delito, es un delincuente. A partir de ahí, mi función es que en primera instancia yo pueda llegarles a su parte emocional, que es muy complicado porque ellos, por un lado, tienen su concepto interpretativo de la vida, lo que es socialmente tolerable, lo que se comprende por parte de todo el mundo, que son esas conductas que están en la cuerda en relación con el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, conducción a cierta velocidad, conducción temeraria, en fin, todo este tipo de conductas. Y si yo les trabajo esa parte emocional desde el principio, les estoy demostrando eso, que ellos son la siguiente víctima. No que pueden ser, sino que son la siguiente víctima. Que igual que ellos han cometido el delito de conducir bajo una influencia de bebidas alcohólicas, en el momento que ellos salen a la calle pueden ser víctimas de otra persona que también ha consumido bebidas alcohólicas. Claro, ellos, cuando son ellos el protagonista de decir, no, es que yo no pasa nada porque yo he cogido el coche y no ha pasado nada, cuando pasas a ser la víctima es cuando entiendes tu rol de protagonista y lo tienes que cambiar. Entonces, no sé, a mí me parece fundamental que en el ámbito de la educación con las personas adultas siempre hay que arrancar con esa parte emocional en la que, a ver, no humillarles emocionalmente, pero sí demostrarles que son la siguiente víctima. Y yo te aseguro que yo utilizo una actividad psicológica que he mezclado un poquito con temas de educación vial y seguridad vial. Y lo que hago es venderles una imagen súper feliz, súper agradable de la persona a la que ellos quieren más. ¿Vale? Entonces, eso en la primera sesión. Les digo que piensen en esa persona, les hago que cierren los ojos, les digo que respiren, intento tranquilizarlos porque por muy macarrilla que sea la persona o por muy viva o pícara que sea, al final siempre les hago que encuentren ese punto en el que tienen a esa persona especial que les hace felices, que por muy malote o muy malota que sea la persona, todos tenemos a alguien en quien pensar, todos y cada uno de nosotros, les hago que lleguen ahí y en el momento que les tengo ahí, les digo que piensen en esa persona y qué le regalarían si fuera su cumpleaños al día siguiente. Los tengo en silencio, ¿eh? Yo no, el único que habla soy yo, toda la gente con los ojos, el único que habla soy yo, de forma pausada, relajada. Piensen ustedes en qué le regalarían si mañana fuera su cumpleaños, en esa cosa que le haría feliz. Vale, lo piensan, les dejo un minutito, dos. Seguidamente les digo que imaginen nuevamente que les toca la lotería, les toca el premio más grande que se pueda imaginar, el premio más grande de la historia en la lotería, y qué le regalarían a esa persona especial para ellos y que le haría súper feliz porque es lo que ha deseado toda su vida. Les hago varias preguntas, les pongo varias situaciones que se crean un concepto de felicidad en torno a sí mismo y a la persona que más quieren. Y al final se lo destruyo. Al final les digo qué pensarían si después de toda esa felicidad que han creado, esa persona o él mismo se convierte en una víctima de una persona que ha cometido un delito como el suyo. Yo te aseguro que personas, como se dice por aquí por España, hechas y derechas, con cierta edad,
cuando abren los ojos están llorando. Y descubrir esa parte emocional es sensibilizarles lo necesario para que me presten atención el resto de mi intervención. Porque si no, me tiro todo el rato, usted por favor cállese, usted por favor no, no. Al revés, tengo que construirles la felicidad y destruírsela con algo que ellos mismos han cometido para que me presten atención y puedan salir con cierto grado de concienciación de esas sesiones que impartimos. A ver, los Tasteval tienen una duración de una serie de horas, pero intervenciones con personas adultas hay muchas veces que tenemos una única hora en un año para trabajar con personas adultas. Entonces es necesario que rentabilicemos esa hora o esas 2 horas o ese ratito que podamos tener con lo que más nos duele, que es la parte emocional, el saber trabajar la parte emocional. Fantástico, Juan. Veo que Leticia está encantada. Escribí aquí por el chat. Excelente estrategia, el cambio de rol de víctima, de cómo llegar a que ellos se den cuenta como has dicho, Juan, de que esto no es un juego y que no hay excusa ninguna. Si lo puedes evitar, como bien has dicho, no es un accidente. Jorge, me gustaría que aportaras tu visión del curso. Jorge, bueno, para los alumnos que han estado en el curso, pues habrán visto su perfil. Él viene del mundo de la salud, del mundo de las clínicas, donde se atienden a lesionados de tráfico, pero desde hace ya unos años, pues se ha introducido en el mundo de la prevención, en el mundo de antes de que surja el accidente. ¿Qué te ha parecido el curso? ¿Qué nos puedes comentar de todo este camino ya que llevas recorrido? Pues la verdad que excelente y como decís, lo que es la educación vial, desde luego que engancha y no solo desde el ámbito que pueda ser la docencia o el dirigirse a escuelas, sino ahí lo he visto personalmente que desde un ámbito como es el sanitario, en el que pensábamos que, o yo pensaba por lo menos, en las clínicas que nos dedicamos a la rehabilitación de lesionados, de accidentes de tráfico, pues que ya estábamos haciendo una contribución, labor, pero claro, esto ha sido descubrir pues unos horizontes totalmente insospechados, de además poder anticiparnos, hacer una labor para poder evitar esa situación, ese sufrimiento que a diario estamos viendo. Además es otro tema que siempre, y en estos años que ya llevo trabajando en la educación vial, me sorprende mucho que siempre se habla en la DGT las grandes cifras de víctimas mortales, que es fundamental, pero si por ejemplo el año pasado la cifra fue en torno a 1093 víctimas mortales en accidentes de tránsito en España, datos de la patronal aseguradora atendimos a más de 280.000 personas con lesiones por accidentes de tráfico, de mayor o menor envergadura, pero que es un sufrimiento y unos costes, tanto económicos a la sociedad, ese dinero que se dedica a rehabilitación de lesionados es dinero que no está yendo a educación, a sanidad, a otra serie de servicios fundamentales para la sociedad. Y luego todo lo que es el coste emocional. Por eso yo creo que la labor de concienciación de seguridad vial debe ser algo transversal, algo que toda la sociedad esté involucrada, porque todos somos o peatones o conductores cada vez que salimos a la calle. Es algo que no se le debe cargar solo al profesional, al policía local, que además también, sí quiero decir que me cambió totalmente el concepto de la policía local, de la Guardia Civil, que muchas veces tenemos en esa conciencia, como decía Juan, de, bueno, esto no me va a pasar a mí, yo soy inmune, pues de ver a la autoridad vial como estos vienen a sancionar,
afán recaudatorio, cuando están haciendo una labor, y conociendo ya personalmente, como a vosotros, que a muchos agentes de la seguridad vial, me acuerdo de un guardia civil que tenía fama de esto, de ser implacable, de sancionando y no dejar pasar una, y siempre me decía lo mismo, dice, mira, a mí me dicen de todo, pero yo es que llevo levantado 500 personas del asfalto, 500 muertos. Y después de eso, pues eso es lo que a mí me pesa en la conciencia, y la gente no entiende que estamos, que sí, que la multa pues siempre nos viene mal y siempre una sanción, pero que es una labor preventiva, que lo malo, y fue algo además el otro día, Rafa, que me comentabas, y son cosas evidentes, pero que muchas veces no caemos, la diferencia entre la formación y la educación vial. Como decías, formación, podemos ir a un autoescuela y conocer todas las señales y todas las normas y todo el código de circulación de pe a pa, pero si luego eso no lo aplicamos positivamente, no por el temor a una sanción, sino por la educación, que es asumir la responsabilidad personal de esa educación, que es fundamental, porque a veces tú no puedes aplicar algo que desconoces, que muchas veces también falta esa laguna que hay que cubrir. Y claro, son tantos ámbitos que también me ha llamado la atención lo que ha comentado Juan, que hablamos de concienciar a las personas, pero igual también hay que hacer esa labor con la propia administración. Es que es incomprensible que instituciones penitenciarias, que son los que debían velar por dar este servicio, sean los primeros que ven esto como un trámite y con material desfasado. Pues igual es a ellos también a los que hay que dedicar una cierta atención y que tomen conciencia y de la responsabilidad como administración pública que tienen que asumir. O sea que esto es una labor, yo creo, de todos, sin final, porque además no es solo el decir que también es algo importante ese matiz, que al que comete algo, un delito que puede ser evitable, es decir, un delito, pero es que no es solo tomarse unas copas o tal, es que cada vez que vamos conduciendo con exceso de velocidad, pues estamos siendo delincuentes. Igual no tenemos esa conciencia y vamos solo siempre por la sanción, si me pilla el radar, si me ponen la multa, pero que yo creo que esa es una labor muy importante y que además al final es un poco el lema, ¿no? Que todo es un tema de educación. Entonces yo creo que, lo que decía Rafa, para mí ha sido un cambio radical, lo sabes bien, en la labor que yo creo que todos desde nuestro ámbito profesional, en algo que es usual, continuamente somos peatones o conductores, pues toda la sociedad debe estar involucrada. Y es fundamental, yo creo, esta labor de coordinación, como Aiser se ha formado por una red de profesionales de todos los ámbitos, que puede aportar mucho, que todos somos complementarios, que son unas sinergias muy importantes y que podemos trabajar todo el espectro, el antes, en el mismo momento de la emergencia, de los primeros intervinientes en una asistencia o un accidente de tráfico, y el posaccidente. Porque además ahí creamos un círculo beneficioso en el que elaboramos un feedback desde evitar ese accidente, esa labor preventiva, cuando se produce, ser lo más eficaces y eficientes y tratar de minimizar, no agravar las lesiones que pueda haber, no destruir evidencias para luego el poder hacer la determinación de la culpa o ver lo que ha fallado, y después en esa labor de atención a la víctima, que muchas veces la víctima sufre un doble calvario, cuando después de lo que ha sido el accidente, ahora se encuentra con el lío con las aseguradoras, con los abogados, con la determinación de la culpa, con el restablecimiento de sus lesiones, con la indemnización, que a veces es fundamental para afrontar un cambio de vida radical, sobre todo lo que digo, que muchas veces no se fija tanto el foco en los grandes lesionados, gente que queda parapléjica, que de por vida, tanto su vida
como su entorno, y ahí en unas jornadas que hicimos en Zaragoza me llamó mucho la atención del delegado de AESLEME de lesionados de vertebrales, que comentaba cómo muchos grandes lesionados terminan suicidándose, la mayoría pierden todo su entorno, los abandonan sus cónyuges, los amigos de repente dicen, bueno, es que ya, dicen, bueno, sí, yo estoy en una silla de ruedas, pero ¿qué ha cambiado para que ya no queráis? Es algo que no imaginamos, la tragedia que a veces le supone a la gente, a los grandes lesionados, ese cambio en su vida radical. Y ya te digo que él incluso comentaba que se sentía un privilegiado porque su mujer había seguido a su lado, que en la asociación la mayoría de las víctimas, los grandes lesionados, se habían visto solos, abandonados, sin recursos. Entonces creo que es algo vital, que en cualquier momento nos podemos ver o metidos en prisión con una condena penal por haber cometido un error, o afectados por alguien de nuestro entorno, como decía Juan, de las personas más allegadas, que ya no solo por nosotros, pensar en un hijo, en una mujer, en un padre, en alguien que puede ser una víctima mortal o un gran lesionado. Entonces, para mí, todo esto fundamental y muy necesario. Y perdón si me he enrollado un poco, pero es que No, la verdad que engancha y... qué va, todo lo contrario. Bueno, yo voy a dejar ahí bueno, una reflexión, a ver qué os parece. A ver, personalmente es una satisfacción de que estemos ahora mismo quienes estamos conectados. Creo que se ha unido Isabel, a ver, convertí en presentador. No sé si es Isabel Cano desde Argentina o si posiblemente sea Isabel Cano desde Argentina. Le hemos dado el rol de presentador por si quiera activar su cam. Que es un privilegio el tener conectado ahora mismo a personas desde el ámbito de la policía, del ámbito de la salud, de México, de España, con una cierta recorrido, bagaje en el mundo de la educación vial. Leti, el otro día te escuché hablar en el foro internacional, hablabas para Brasil de que se terminaba el decenio, que qué íbamos a hacer ahora, de que seguimos con los mayores o intentamos a través de los niños sensibilizar a los mayores y demás. Os quiero transmitir lo que yo pienso, veo ahora mismo enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ojo, que los objetivos del milenio, los que terminaron en el 2015, la seguridad vial no estaba contemplada. En los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, Jorge y yo lo hemos comentado muchas veces y lo estamos analizando, veo que hay un gran puede haber un gran impulso y una gran oportunidad para la seguridad vial. Jorge asistió a unas jornadas en Madrid de Fundación Mafre en febrero, antes de la pandemia. Ya no solo con los dos objetivos, el 3 y el 11, que están relacionados con la seguridad vial, sino con los otros, porque si nos vamos al objetivo 17, establecer sinergias, establecer alianzas, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos hablando de dos partes del mundo, del continente. Y teníamos por aquí también a un alumno de Ecuador. Y creo que está también Isabel Cano de Argentina. De aquí a 2030, ¿pensáis de que se puede dar ese salto de que ya en las agendas públicas empiecen a estar encima de la mesa la seguridad vial y a estar encima de la mesa la educación vial y a estar encima de la mesa la protección de la vida, en definitiva? ¿A mí la pregunta, Rafa, o fue para Sí, Juan? bueno, te lo decía a ti porque el otro día te vi eso, de que terminamos el decenio y que ahora ya, ¿qué íbamos a hacer hasta el 2030, no? Claro, de hecho, bueno, con esta pandemia llega una reflexión en la que nos damos cuenta que la gente aprendió a ponerse el cubrebocas y le enseñó a los niños a ponerse el cubrebocas para cuidar su vida.
Y no nada más a mí, creo que a mucha gente se le ocurrió, si así aprendiéramos a cuidar nuestra vida, a colocarnos un cinturón de seguridad, a tener un sistema de retención infantil, también estamos cuidando nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia y la otra? Los primeros meses estuve pensando qué podía cambiar con esto cuando realmente yo, gracias a todo lo que ustedes mandaban en el grupo, pues veía que era algo real y que era algo grave. Yo realmente de la pandemia lo hice a través del grupo que tienes, Rafa, de ver cómo se estaba reflejando en España, en Italia y en otros países, y aquí en México todavía no llegaba. Y nos pusimos a analizar con el grupo de educadores viales con los que trabajo aquí en México, nos pusimos a analizar qué hemos hecho, porque estamos en el 2020 y tenemos que dar solución y de respuesta, dar un resultado del decenio. Y llegamos a la conclusión que hemos hecho muchos ensayos y hemos cometido muchos errores, que realmente el periodo de probar ya pasó. Con la nueva Agenda 2030 lo que tenemos que hacer ya es implementar estrategias útiles. Hicimos un análisis de la necesidad de México, que es diferente a las necesidades que tienen otros países y sobre todo otros continentes. Nos dimos cuenta que aquí en México se ha trabajado mucho en relación a los jóvenes, a los adolescentes, al alcohol, a la velocidad, pero hemos dejado descubierto una población demasiado vulnerable, que son los niños. Eh, Así como se ha trabajado, como bien lo dices tú, para que el gobierno tenga en su agenda el tema como algo necesario. Eh, en los últimos años del decenio se logró crear políticas públicas que no existían. Lo tengo que decir, México vive en un retroceso en materia de seguridad vial y de educación vial. Desafortunadamente aquí el tema se ha manejado con una explosión tremenda de ONGs, que bajo intereses se llaman hoy especialistas. Lamentablemente se ha trabajado también como un tema político y pocas personas se han tomado la seriedad de darse cuenta que es una política necesaria, una política pública. Ya se empezaron a crear las nuevas políticas, pero el retroceso hoy en la actualidad no nos permite tener una ley nacional de seguridad vial, no nos ha permitido tener un centro y un observatorio nacional que específicamente se tenga datos sobre accidentes viales. Y sin embargo estamos trabajando muchas personas, no nada más Leti o no nada más ESEP, no, muchas personas estamos trabajando y yo estoy segura, estoy casi segura porque también creo que nos gusta estar, que nos interesa a la gente, estoy segura que para unos años próximos el tema de seguridad vial va a agarrar más fuerza. Estoy segura que se va a crear una ley nacional de seguridad vial. Actualmente estamos trabajando con un grupo de educadores, agentes de tránsito, que no existían, los policías se sacaron de las calles y se metieron en un aula y se les enseñó educación vial, se les enseñó a cantar, se les enseñó a jugar, se les enseñó a crear, se les enseñó a trabajar con niños y entraron a las escuelas y estamos teniendo ya un primer contacto con la Secretaría de Educación Nacional para que el tema ya pueda ser más obligatorio. Hay mucho trabajo que se está generando y estamos siendo escuchados por el gobierno y el gobierno está respondiendo. Sabemos que va a ser muy difícil trabajar para ponernos ya no a la par, no superar, pero tal vez sí a la par que otros países, ya no hablemos de Europa, sino de América Latina, donde ellos ya tienen sus leyes nacionales de seguridad vial, donde ellos ya tienen sus convenios y acuerdos a nivel de educación pública. Rafa, compañeros todos, y yo estoy segura que el trabajo que estamos haciendo en México va a beneficiar a mucha gente vulnerable. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo hablo mucho, Rafa, de no copiar y pegar los programas que se trabajan en otros países, en otros continentes, porque si bien el problema es el mismo, no se vive de la misma manera ni se tienen las mismas herramientas para poder combatirlo. Tenemos que aprender a tropicalizar,
Tenemos que aprender a analizar la información y aplicarla de la mejor manera para que pueda dar un resultado más efectivo de acuerdo a nuestra población, nuestra idiosincrasia, nuestras leyes. En México específicamente nos estamos dedicando a generar derechos o a que se reconozcan los derechos viales de las niñas y los niños. Queremos que se empiece a trabajar por las niñas y los niños, pero a corto, mediano y largo plazo, no como una acción reactiva de que fallece un niño y sale en el periódico y salen las noticias y entonces se hace una campañita. No, queremos establecer programas que tengan un seguimiento, que tengan una medición de efectividad para poder para poder lograr que se queden, para que realmente haya un beneficio y no importa quién esté en el gobierno, sino que tengan una continuidad. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Les agradezco y me tomo el momento para darle la palabra a alguien más. Enriquecen mucho la visión que tenemos nosotros. Como bien se lo dije a Juan, sos un referente para nosotros en el tema de delitos viales. Ahorita la verdad es que el tema que tocaban es muy interesante, como dicen, el cambio de los roles y lo que comentabas del comportamiento social. Eh, por ejemplo, Jorge, que me hacías ver la parte de qué pasa con el efecto de que hay un accidente, del accidente, una verdad que yo no contemplaba, ¿no? Hablas tú permítanme un momento, chicos. Perdón, es que estoy en la oficina, de hecho me gustaría rápidamente uno de ustedes venga por acá, uniformado, necesito. Estoy con los educadores viales, perdón, estamos trabajando nosotros ya en oficina. Perdón, Juan, te decía que eso, se me hace como, me haces ver de alguna manera la parte de qué pasa con la gente que comete el accidente, qué es lo que está, cómo lo viven ellos, o sea, cómo no puedes estar, cometer el accidente y olvidarte, no, yo no había pensado en cómo, si es cierto, te abandona tu familia, probablemente tal vez la familia, la mamá, el papá no, pero la pareja a veces te deja solo. Los hijos tienen una percepción, desde a lo mejor después de ser el héroe, después de ser el admirable, tal vez este hijo no entiende cómo es que papá le pudo haber causado daño a alguien. Me has hecho ver una visión que creo que empezaremos a trabajar, si no lo permiten y con mucho respeto, también nosotros, porque no habíamos pensado, yo en particular no había pensado en esto. Rápidamente, esta es la imagen de los educadores viales, por favor, señorita. Ella es una educadora vial. Le voy a quitar los audífonos. Rápidamente, dígale. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí nosotros estamos, bueno, ahorita por la pandemia, pues ya no hemos estado yendo a escuelas, pero nosotros aquí nos encargamos de dar pláticas a los chicos sobre educación vial, cómo dirigirse en la vía pública, cómo cuidarse. Pues ahorita nosotros aquí estamos haciendo lo que son manualidades para cuando termine la pandemia nosotros volver a ingresar a las escuelas y otra vez seguir con nuestro proyecto, que es enseñarles a los chicos y ellos, a través de ellos, llegar hacia sus papás para que tengan una correcta disciplina, podría decirse, en la vía pública. Bueno, pues Sí, esa es parte del trabajo de los chicos. Gracias por permitirme compartirlo con ustedes, Rafa, y pues continúo con ustedes y le doy espacio a alguien más, porque si me hace el programa me lo acabo. Gracias, a ver, gracias a ti, Leti. Es más, si te das cuenta, AICE está organizada por áreas de trabajo y por sesiones geográficas. Y luego hay una palabra que bueno, repitió mucho antes Juan, humilde, ser humilde. Nosotros intentamos eso, decir, oye, que esto nos ha funcionado a nosotros. Pero esto no quiere decir que vaya a funcionar en México. Ahí está el delegado de México, ahí está el delegado de Argentina, ahí está la coordinadora de Latinoamérica. ¿Para qué? Para llevar el trabajo y tropicalizarlo, ¿no? Como tú dices. Tenemos ahí en imagen a Isabel Cano. A ver, hemos empezado a las 8, son las 9:05. Juan, pues, tiene que entrar de servicio en breve. Yo lo que me gustaría es que dejarais todos en medio minuto un mensaje para esos alumnos
que comenzaron este curso, que igual no estaban interesados en la seguridad vial, que igual no estaban interesados en la educación vial, pero hicieron ese curso para el escalonamiento, para ascender, para una movilidad. ¿Algún mensaje que le dejemos para que en un futuro, cuando consigan ese primer fin, que era el ascender, que era el moverse de localidad, pues el que contemple el ser dentro de su profesión, el tener estas iniciativas que en definitiva salva vidas? Como sabéis, la sesión se queda grabada. En el curso han estado 37 alumnos y a todos ellos se les va a mandar luego el link, el enlace para que accedan y lo vean. Si quieres mensaje, Juan, por si te tienes que marchar al trabajo, mensaje Jorge, y ahora después pues le damos la palabra a Isabel, desde Córdoba, Argentina. Yo, por mi parte, simplemente a cualquier persona que está empezando, decirle que es muy bonito y recompensa muchísimo a nivel personal saber que el trabajo que estás haciendo sirve para salvar alguna vida y que no se desespere nadie porque crea que su trabajo no tiene valor o porque el pequeño ámbito que se pueda desarrollar, todo lo contrario. Cualquier acción que emprendemos, estamos trabajando con las capacidades y las voluntades de otras personas, que eso al final tiene un sistema de contagio en el que si conseguimos concienciar a una persona, esa otra persona intentará concienciar a otra y es el trabajo fundamental que podemos desempeñar. El trabajo encadenado y sobre todo unificar sectores, unificar criterios y trabajar todos codo con codo en la única dirección posible, que es el salvar vidas y pasar de eso, de lo que algo que en principio no está dentro de nuestras prioridades, lo vamos a convertir en vocacional y de vocacional lo vamos a pasar al término profesional, nos vamos a involucrar en el terreno personal y una vez que entramos en lo emocional vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras manos para conseguir ese resultado positivo que por pequeño que sea siempre nos va a quedar una gran satisfacción. Muchas gracias, Juan. Jorge. A vosotros. Pues lo mismo que dice Juan, y además, como os he escuchado muchas veces comentar, no tenemos justificación para no actuar, porque aquí no se trata de medios materiales, como tanto repites tú, Rafa o José María. Con nuestras manos podemos hacer mucho y ser conscientes de que una palabra, un mensaje que igual nosotros no somos conscientes de la importancia que puede tener, puede hacer cambiar totalmente la vida de una persona, de su entorno, salvarle la vida o incluso evitar un sufrimiento enorme. Muy importante el trabajar con humildad, el dar todo lo que tenemos, compartirlo, no quedarnos nada, y el estar siempre muy abiertos a aprender de tantos profesionales, de la conversación con cualquier persona. Es un proceso continuo de retroalimentación, de dar y recibir, compartir, no quedarnos nada, y siempre sabiendo eso, que igual no somos conscientes, pero nuestra actitud, nuestro ejemplo, porque además eso, no llevar una doble vida de un mensaje y luego estar actuando de otra manera, nuestro comportamiento es una escuela permanente. Bueno, pues ya gracias, Jorge. En el tiempo de descuento le damos la bienvenida a Isabel Cano. Ella es profesora docente desde Córdoba, Argentina, y impulsora del proyecto Cuidamos la Vida. Y no sé si nos quiere lanzar alguna reflexión para los alumnos del curso Introducción a la Educación Vial desde la óptica docente, desde la escuela. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien primero? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, decirles que yo trabajo hace más de 30 años en educación, pero en la carrera específica de seguridad vial hace más de una década, y la verdad que cuando uno se inicia desconoce hasta que se adentra en el tema, y sobre todo lo que voy a decir siempre, y coincido con todos ustedes, trabajar desde la humildad, trabajar desde dar lo que uno poco, mucho, medio sabe, y sinceramente decirles que si bien yo tenía la parte pedagógica, me faltaba la parte técnica. Más de una vez pensé
que no iba a lograrlo por el contacto con otras personas que te decía, saben mucho, que son los miedos iniciales, ¿no? Animarse, y la verdad que cuando uno escucha y ve, sobre todo hoy el acercamiento que nos da las tecnologías a experiencias que se están dando en otros lugares, uno dice, es posible. Y cuando uno entra en la beta y tiene en su fibra, esto lo principal, es mirar al otro, registrar ese otro, y estamos pensando en la vida de todos, de la nuestra y la de todos, yo creo que eso a mí particularmente, y lo quiero contagiar, se convirtió en un apasionamiento. Para los que no entienden dirán, esta loca que le dio por la seguridad vial. Y yo, sinceramente, no sé, he quedado parada en la calle sola y mirando cómo el resto pasa cuando el color no nos habilita. Y también he aprendido, y esto empiecen a hacerlo, a decirle a ese otro que se queda al lado nuestro, hola, ¿qué tal? Te felicito. Y les puedo garantizar, porque lo hice acá en Córdoba, nos mira como diciendo, ¿qué le pasa? Entonces yo hago un silencio y le termino diciendo, porque me acompañaste, la luz todavía no nos habilitaba. Sería así. Entonces, esa reflexión y ese cruce de palabras se va pensando seguro. Entonces, son los granitos que suman. Yo felicito a toda esta corte y acompañando lo que dijo Leti, quiero decirles algo desde Argentina, que fueron palabras del ministro. Por eso, Leti, a ponerle fibra, porque esto se va a lograr en Latinoamérica. No sé cuándo, pero bueno, ministro de Educación con el director, que nosotros tenemos agencia en Argentina, ¿no? Que va con sub y baja a veces, pero bueno, ustedes todos sabemos que las políticas de Estado también atraviesan todo, ¿no? Y están trabajando juntos en esta nueva gestión, bueno, nuestro país inició una nueva gestión, y, oh caramba, pidiendo desde la agencia el trabajo desde educación. Entonces yo digo, bueno, desde aquel 2009, que otro ministro lo había anunciado como materia, y yo sigo diciendo, trabajemos desde la transversalidad, que es mucho más rico, ¿sí? El tema se está trabajando, así que vamos a ver después de esta pandemia, porque la pandemia nos vino a traer algo que ya sabíamos. Caramba, bajó la siniestralidad. Pero bueno, no caramba, nosotros los que estamos en el tema sabemos cuáles son los motivos, ¿no? Entonces, están trabajando y en la posibilidad de que, bueno, mirar a la educación donde está la clave, ¿sí? Si bien se viene trabajando, pero no sostenidamente. Y nosotros, salvo algunas provincias, no tenemos policías educadores viales. Ese es otro tema. Entonces, cuando Leti, vos, la verdad que es un placer verla ahí. San Luis, acá yo recorrí, es una provincia pegada a Córdoba, sí tienen policías viales que hacen, pero con una formación como la que vos planteabas. Córdoba tiene policía, pero no con la fibra. Entonces llega como muy acartonado, ¿no? Y es difícil llegar a los bajitos, como siempre digo yo, con una postura así que no, o sea, yo acá digo, si alguna vez veo un José en Córdoba, será algo inédito que yo vea, porque no existe. Entonces, es el asombro del asombro. Entonces, hay que trabajar mucho todavía. Y esta retroalimentación que estamos teniendo con los países está muy buena, porque nos ayuda, esto que decían, a retroalimentarnos y ayudarnos principalmente, porque la idea de uno puede servirle y sumarse a la otra, y obviamente mirando nuestro contexto y nuestra identidad, ¿no? Así que bueno, un placer de poder colaborar y darle toda la energía a los que se anotaron en esta corte. Así. Pues muy bien, muchas gracias Isa, muchas gracias Juan, muchas gracias Jorge, y hemos tenido una próloga de 15 minutos. Seguimos en contacto, seguimos en el camino, y ya por último decirle a todos los alumnos que, que esto es un mundo apasionante, que cuando estás dentro de él y te convences, pues es una maravilla, porque
con el hecho de que se salve tan solo una vida, cualquier esfuerzo merece la pena. Convencerse de que educar salva vidas. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.